Vamos a dar la bienvenida al señor Miguel Ángel Montaña, que siempre nos atiende muy amablemente. La última vez que charlamos con él fue para las fiestas y para el Día de los Trabajadores de Empleados de Farmacia, allá por el diciembre, tan cerca y tan lejos, parece en diciembre del 2025. Muy buenos días, señor Montaña, bienvenido a los micrófonos de este cuarto capítulo de este ciclo 2026 de los Cronistas de la Mañana de Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Montaña? Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días, bueno, para Cronistas de la Mañana y todos los oyentes de Radio Alas. Agradecemos su atención como siempre, señor Montaña. Bueno, lo queríamos consultar por lo siguiente, porque ha sido un enero y un febrero para el sector de los trabajadores muy álgido. Primera consulta, 2026, ¿cómo ha comenzado esta paritaria o está a punto de comenzar esta paritaria a nivel nacional? En donde usted es parte de la federación, miembro importante de la federación, ha estado en San Luis varias veces. Bueno, si ha comenzado, ¿cómo están las negociaciones? Y si está a punto de comenzar, ¿qué esperan, señor Montaña? Mire, nosotros teníamos escala vigente desde el año 2025, que pasaban todas las sumas no remunerativas, a enero del 2026, y en enero teníamos que volvernos a sentar a rediscutir los salarios. Bueno, en febrero se llevaron las negociaciones. Esta incertidumbre que tenemos a nivel nacional conlleva a la que, y seguimos sosteniendo el sector del trabajo, que es unos números totalmente falsos lo que se publica, porque en el poder adquisitivo del trabajador no es lo que refleja los informes que da el INDEC. Y bueno, pero como siempre lo decimos, el sector empresario se basa sobre cifras reales y cifras oficiales, y se rediscuten sobre este valor de inflación, ¿no? No son fáciles para nada los altos paritarios, pero bueno, hemos logrado una escala salarial con sumas no remunerativas que van a ser incluidas en el sueldo o con los haberes de mayo del 2026, y más o menos tenemos un promedio del 3,12% mensual, o sea que por febrero, marzo, abril, y estas sumas no remunerativas forman parte del básico de mayo, y desde mayo tendremos la nueva discusión salarial. Más o menos por ese trimestre hemos tenido un 9,33% de sumas, ¿no? En sumas no remunerativas. Lo cual de alguna forma directamente lo cual de alguna forma, a pesar de que no son remunerativas, le van ganando un poquito a la inflación, ¿no? Y por eso decía al principio, para nosotros es mucho más que un 3% la inflación, muchísimo más, porque bueno, lo vemos a diario en los gastos de energía de los servicios esenciales, más la canasta básica, ¿no? El medicamento mismo sube y demás, así que bueno, mínimamente si vamos a tener este 3,12% que nosotros calculamos para el trimestre, para el mes, y el 9,33% para el trimestre, si vamos a la comparación con la cifra del INDEC, le ganamos un poquito, pero bueno, en el poder adquisitivo vemos que perdemos. Señor Montaña, la última medición del INDEC habló de una canasta básica, o para no caer bajo la pobreza, 1.300.000 pesos. El trabajador de escala inferior, el cadete, ¿alcanza este monto actualmente? No, está por debajo. Bien. Nosotros, la categoría cadete, casi tenemos 1.200.000 pesos de básico, y a eso, bueno, hay que aplicarle lo que es antigüedad y los ¿cómo se llama? Y los adicionales que tenemos por convenio, como por ejemplo el uso de motovehículos y bueno y demás. Pero si vamos a básico frío, estamos por debajo. Claro. Y también a eso, más allá, ¿no?, de los adicionales que tienen, hay que aplicarle los descuentos de rigor, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, sí. Yendo a lo álgido que fue este enero y febrero, sobre la denominada Ley de Modernización Laboral,
tal vez ustedes, desde los representantes, como representantes de los trabajadores de farmacia, teman más por aquellos que están en las escalas más bajas, es decir, de los cadetes, que les pueda afectar más en una posible precarización en el día de mañana. No, yo creo que esta reforma laboral a todo el sector del trabajo, ya sea desde el jerárquico hasta desde el más arriba hasta el más abajo, no tenemos ningún beneficio en la clase trabajadora. Todo esto está planeado y planificado para la supuesta generación de empleo, pero sabemos que eso no va a ser así. De hecho, hoy un monotributista puede tomar como contrato o contratar a 3 monotributistas más. Entonces no va a generar ningún puesto de trabajo, al contrario, lo va a precarizar, y los trabajadores que están en la actividad pierden sus derechos, como por ejemplo con respecto a la indemnización, con respecto a la extensión del periodo de prueba. Entonces podemos tener un trabajador donde se le aumente el periodo de prueba de 3 a 8 meses, y voy contratando por periodo de prueba cada 8 meses y me evito de abonar cualquier indemnización alguna. El banco de horas, ya no dependo más, yo trabajo de 8 a 16. A las 17 horas nos juntamos y tomamos un café con los dos Daniel. Sí. Y yo ya no sé si voy a disponer de mi tiempo, porque el empleador va a venir y me va a decir, mire señor Montaña, usted se tiene que quedar, y voy a tener la obligación de hacerlo. Y donde ese banco de horas no me genera ningún ingreso. Entonces, y así podemos detallar. Porque supuestamente este banco de horas después te lo devuelven con días de franco, ¿o no? Así lo dice la ley, pero imagínense de que ¿cuándo lo va a devolver si me están diciendo que me quede? O sea, eso, y después dice, no, porque lo tenés que tratar y lo tenés que consensuar con el empleador. Yo pregunto, ¿qué trabajador ante un poder económico que por ahí no se ven, como por ejemplo una Pharmacity? Sí. Estamos hablando de Quintana, ¿no, señor? Claro, sí, ¿quién se le va a cuadrar, como dice la queja, a un propietario o a un empleador y le va a decir, mire, yo tengo 20 horas y necesito que me las dé durante tantos días? Recordemos que Quintana... cuando el cálculo de indemnización, cuando el cálculo de indemnización nos perjudica, bueno, por eso digo, o sea, esto nos favorece. Hagamos un poquito de historia. Me ha dado el pie del poder económico. A ver, Quintana se llevó puesta a la administración de María Eugenia Vidal cuando le quiso poner un freno porque se estaba llevando a todo en provincia de Buenos Aires, ¿o no, señor Montaña? Tal cual. ¿Y usted cree que un trabajador le va a poder? Claro, no pudo una gobernadora, claro, sí. Imagínense, sí. Entonces... Señor Montaña, ustedes han acompañado la presentación de la CGT sobre el tema de plantear algunos puntos inconstitucionales de esta ley. Sí. ¿Acá termina todo, señor Montaña? ¿O de alguna forma usted nos puede adelantar si desde CGT, ustedes son miembros de CGT, puede haber algún otro tipo de acción? Yo creo que nosotros tenemos que acudir pero a la justicia, porque encontramos en la justicia el último reparo en defensa de nuestros derechos. Porque las marchas, podemos hacer marcha, podemos hacer paros, nosotros tenemos que tener a un ente firme de que pare esto, porque evidentemente los diputados y los senadores que apoyaron esta ley y que fueron votados por el pueblo trabajador, y que ellos se escudaron en un eslogan político donde el ajuste lo iba a pagar la casta política y no los trabajadores, de que iba a haber mayor inversión, de que íbamos a ganar en dólares, y toda la mentira que hicieron, donde hoy vemos que con su voto y encima se ríen, y esa sonrisa a tono y en forma de burla, está demostrado la no representación y la no escucha de los trabajadores. Entonces,
yo creo que en la justicia, porque esto se va a tener que judicializar y presentar amparo y demás, yo creo que es el último bastión que nos queda como defensa de nuestros derechos, porque la verdad que está visto que lo que prometieron en campaña, o en definitiva, lo que prometieron en campaña, lo están logrando, ¿no? Y no es justamente en beneficio de los trabajadores. Yo le voy a hacer la siguiente consulta porque hace días que me ha llegado varias información. Varios artículos de esta ley de movilización laboral no es más que una fiel copia textual de lo que fue la nefasta ley Banelco del 2001 con Flamarique, Pontacuarto y Fernando de la Rúa. Es así. Habría que poner en coincidencia, pero tiene un alto porcentaje a lo que fue la ley Banelco, sí, tal cual. Lo cual, veremos, ¿no? ¿Qué opina la justicia? Si esto es violatorio a nuestra Constitución Nacional, porque tengo entendido que la presentación que ha hecho CGT la semana próxima pasada fue justamente la inconstitucionalidad de esta ley para justamente evitar aplicarla. Bueno, habrá que esperar los resultados porque, bueno, justamente le preguntaba si habían algunas otras medidas que se podían llevar adelante. Bueno, la CGT paró justamente otra movilización o otra medida de fuerza y hizo esta presentación. Creo que es el último recurso que le queda a los trabajadores, que es crear y creer justamente en la justicia, ¿no? Sí, creemos y como ciudadanos tenemos que creer en la división de poderes, ¿no? Entonces claro, la justicia debería estar al margen de esto y justamente actuar con justicia. Entonces, en los jueces que caiga estas presentaciones, que juzguen para lo que fueron preparados, ¿no? Es inconstitucional porque viola un montón de derechos y vuelvo a decir, perjudica claramente al sector del trabajo, a los que menos tienen. Pero bueno, ahora uno ya se descree tanto, después se desalienta y da hasta vergüenza ajena que un presidente que nos representa a todos los argentinos, que tenga el discurso que tuvo y la apertura de sesiones que tuvo, como festejando, burlando, provocando, donde después vemos en diarios locales que dice que fue un gobernador que apoya y que dice que que participó de una jornada histórica en búsqueda de consenso, no, sí, en búsqueda de... Se nota, díganme ustedes qué consenso ha buscado el gobernador en busca del diálogo. ¿Qué diálogo, hermano? O sea, la verdad que es una vergüenza, y vuelvo a decir, creemos como ciudadanos en la independencia de los poderes y creemos en la justicia porque, bueno, es lo único que nos queda, ¿no? Señor Montaña, siguiendo en el ámbito de farmacias del sector, hoy sale en todos los medios locales que las ventas se han vuelto a desplomar. En el ámbito de los remedios, de las farmacias, la caída ha sido del 3,1%. Siguen cayendo. ¿Le preocupa, señor Montaña, que siga cayendo la venta en las farmacias? Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando del trabajo de ustedes. Estamos hablando de la salud. Exactamente. Sí, obvio que nos preocupa. Yo creo el sector de farmacia o el rubro de farmacia va encadenado con toda la caída de los rubros desde el país, ¿no? Lo leía y sobre un informe que hace el Colegio Farmacéutico y también porque tenemos dentro de la comisión directiva encargados de facturación y demás, donde hoy en el Bademecum de PAMI hay muchísimos medicamentos que ya no tienen cobertura. Entonces el ciudadano común, el afiliado ya opta por no comprarlo. Entonces, obvio que va a caer. Él, como decía ahí Daniel, es salud,
es nuestra propia salud. Claro. Entonces preocupa la decisión que vamos a tener y el rumbo que tenemos, ¿no? Esperemos que esto no produzca del todo y que haya, para el bien de todos, ¿no? Que haya un repunte. Lo veo difícil, pero que haya un repunte y esperemos que no tengamos demasiadas pérdidas de trabajo. Lo voy a llevar al plano político. Le voy a hacer la última, una pregunta política, porque sabiendo que Miguel Ángel Montaña hace 2 años fue candidato a intendente en uno de los lemas, ahí en el departamento Chimba. Voy a aprovechar para hacerle 2 preguntas en una. En el día de la fecha, hace poquito, se está dando a conocer de que el Ejecutivo, de la mano del propio gobernador de la provincia, ha mandado un proyecto de ley provincial, por supuesto, para derogar el denominado CIPAC. Estos tipos lemas que había, que se votó allá por el 2023. Señor Montaña, su punto de vista, ¿es conveniente volver a las viejas internas? Mire, yo creo, lo decía el presidente del partido justicialista, en una entrevista también que daba, y en el cual coincido. Cuando usted se identifica con un color político, lo va a acompañar en cuantas ramas que se armen. Para mí es sano que haya un consenso y que haya varios compañeros que presenten sus propuestas. Uh-huh. Si por ahí no hay consenso en quién tiene que ser primero, quién tiene que ser segundo, y démosle la posibilidad a la gente. Yo creo que tenemos que trabajar más que nada sobre la unidad, sobre armar propuestas claras, uh-huh, que le sirvan a la gente para no llegar a este voto odio que hubo, porque algo se hizo mal, porque siempre hago un mea culpa, ¿no? Uh-huh. Y algo hicimos mal para tener el presidente que tenemos. O sea, tan mal hicimos las cosas para que tengamos este presidente. Entonces, por ahí digo, está bueno el tema de las internas, siempre y cuando cumplamos que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Uh-huh. Y la otra... Porque si no estaríamos funcionando. Entonces, si lo hacemos democrático, está bueno. Por ahí estoy un poco de acuerdo, sí. Uh-huh. Y la última, por lo menos de mi parte, señor Montaña, usted es un viejo conocedor del departamento Chimba, ya que es un vecino de toda la vida de Chimbas, inclusive hemos hablado varias veces de la situación de aquel Chimbas profundo, señor Montaña, que usted lo conoce muy bien. ¿Le preocupa la situación de, esta guerra intestina, parece que ha saltado entre Rodríguez, Gramajo, Rodríguez, ya un número? ¿Le preocupa todo esto? Porque el que pierde es el vecino, básicamente, ¿no? Exactamente. Sabemos que diferencias hay y lo hay en todo ámbito. Lo que no debe pasar es justamente lo que usted acaba de decir, o sea, que desatendamos al vecino. Los problemas se tienen que arreglar puertas adentro, pero sin perder el foco para el cual fuimos elegidos, que es para la mejor representatividad, en este caso, la elección de la intendenta Daniela Rodríguez, que tiene que hacer la cosa lo mejor para los vecinos. Ahora, si producto de esa interna desatendemos al vecino, y sí, obviamente que me preocupa, esperemos que esas diferencias las puedan subsanar por el bien del vecino, justamente porque soy chimbero, porque quiero lo mejor para mis vecinos, para mi familia, que somos todos del departamento de Chimba. Uh-huh. Entonces, esperemos que esa diferencia la pueda subsanar y que tenga, yo siempre digo lo mismo, hay que defender a los directivos políticos. Entonces, si en este caso está Daniela Rodríguez al frente del departamento, como lo está, y hay algunas cosas que está haciendo mal, y después el vecino se encargará mediante el voto, claro, de elegir el camino Gramajo o el camino Rodríguez, entonces, o el que fuere, ¿no? Claro. O la elección de la mejor propuesta de los otros candidatos. Pero no soy de poner un palo en la rueda para que le vaya mal a costa de que el vecino la pase mal también. Así que por eso digo, siempre defiendo la constitucionalidad, la dirección de ese rumbo,
de lo mejor para los vecinos. Señor Montaña, le agradecemos por su tiempo, por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información con respecto a los trabajadores del sector de farmacia, de los trabajadores de farmacia a nivel nacional y provincial, así lo requieran. Que tenga buen día y muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, que anden ustedes muy bien y bueno, siempre un gusto charlar con ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, señor Montaña. Daniel, seguimos adelante. Sí, por supuesto, ¿no? Hoy estuvimos hablando justamente con el señor Montaña, que es el secretario general de los trabajadores de farmacia en la provincia de San Juan y creo que es miembro del secretariado nacional de este mismo rubro. Y hablábamos y le preguntábamos justamente